El restaurante El Jardín de Coyoacán brillaba con sus luces doradas reflejándose en los azulejos de Talavera que decoraban las paredes. Era uno de esos lugares tradicionales donde las familias mexicanas se reunían para celebrar ocasiones especiales, con sus manteles blancos almidonados y el aroma de mole poblano flotando en el aire. Pero esa noche de sábado, mientras observaba a mi hija Sofía jugar con los frijoles refritos en su plato, yo sabía que esta cena sería todo menos una celebración. Mi suegra, Esperanza, había insistido en que nos reuniéramos aquí para hablar de cosas importantes, como ella solía decir cuando quería confrontarme sobre mis decisiones de vida. Su esposo, don Roberto, permanecía en silencio como siempre, pero sus ojos me juzgaban por encima de sus lentes de lectura mientras revisaba el menú como si fuera un documento legal. ¡Ay, Paloma!, suspiró Esperanza, ajustándose su rebozo bordado con hilos dorados. Mira nada más este lugar. ¿Te das cuenta de lo que cuesta una cena aquí? Claro, para nosotros no es problema, pero para ti. Dejó la frase colgando en el aire como una nube de tormenta. Mi madre, sentada a mi lado, apretó mi mano por debajo de la mesa. Elena Morales había trabajado toda su vida como costurera en el mercado de San Juan, y sus manos curtidas por años de coser huipiles y rebozos me transmitían toda la fuerza que podía. A los 65 años, seguía siendo una mujer de carácter fuerte, pero últimamente la había visto más frágil, más preocupada por nuestra situación económica. Sofía, mi amor, ven acá con la abuelita, le dijo mi madre a mi hija de 7 años, quien inmediatamente abandonó su plato para acurrucarse junto a ella. Sofía tenía los mismos ojos oscuros que yo, pero su sonrisa inocente contrastaba con la tensión que se respiraba en la mesa. La camarera se acercó a nuestra mesa. Era una mujer joven, quizás de mi edad, con el cabello recogido en una trenza elegante adornada con un listón rojo que hacía juego con el delantal tradicional del restaurante. Su nombre era Esperanza también, según la plaquita dorada que llevaba en el pecho, y había algo en sus ojos que me resultaba familiar, una mezcla de determinación y cansancio que reconocía muy bien. ¿Les puedo ofrecer algo más? ¿Postre para la niña?, preguntó con una sonrisa amable, dirigiéndose especialmente a Sofía. Sí, por favor, respondí antes de que mi suegra pudiera intervenir. Un flan napolitano para ella. Esperanza, mi suegra, me lanzó una mirada de desaprobación. Paloma, ¿no crees que ya es suficiente? La niña ya cenó bien, no necesita postre. Además, se inclinó hacia adelante, bajando la voz pero asegurándose de que todos la escucháramos. Deberías estar cuidando cada peso, ¿no te parece? Sentí como el calor subía por mi cuello. El restaurante estaba lleno de familias disfrutando de su cena dominical, niños corriendo entre las mesas mientras sus padres conversaban animadamente. El mariachi en la esquina tocaba Cielito lindo, y las carcajadas de una mesa cercana contrastaban dolorosamente con la tensión que se había apoderado de la nuestra. Esperanza tiene razón, intervino don Roberto por primera vez en la noche, su voz ronca por años de fumar cigarrillos faros. Una madre soltera debe aprender a administrarse, no puede estar gastando en lujos cuando apenas puede mantener a la niña. Mi madre se tensó visiblemente. Roberto, con el debido respeto, Paloma es una excelente madre, ha estado trabajando día y noche en la fábrica textil para sacar adelante a Sofía. ¿Trabajando?, se burló mi suegra, alzando una ceja perfectamente depilada. Eso que hace no es ni la mitad de lo que debería. Mi hijo le hubiera dado una vida digna, una casa propia, estabilidad. Pero ella decidió dejarlo por sus ideas románticas de independencia. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Era cierto que había dejado a Javier, el padre de Sofía, pero no por caprichos románticos. Lo había dejado porque llegaba borracho cada noche, porque gastaba el dinero del gasto en apuestas en el palenque, porque una noche levantó la mano contra mí delante de nuestra hija, pero esas verdades nunca las había compartido con sus padres,
y ahora me arrepentía de haber guardado silencio para proteger su imagen. Sofía no necesita un padre que, comencé a decir, pero me detuve. No quería involucrar a mi hija en esta conversación. ¿Qué? Insistió don Roberto. Que trabaje honradamente, que tenga una casa propia en Satélite en lugar de vivir en esa vecindad de doctores. La vecindad donde vivíamos no era un palacio, pero era nuestro hogar. 2 cuartos pequeños pero limpios, con un patiecito donde Sofía podía jugar con los hijos de doña Carmen, nuestra vecina. Las paredes estaban pintadas de un azul cielo que yo misma había elegido, y en las noches, desde nuestra ventana, podíamos ver las luces del zócalo a lo lejos. Mamá, susurró Sofía, jalándome la blusa, ¿por qué están gritando? No me había dado cuenta de que el tono de la conversación había subido. Algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a voltear discretamente hacia nosotros. La camarera Esperanza se acercó nuevamente, esta vez con una expresión preocupada. ¿Está todo bien?, preguntó suavemente. Sí, todo perfecto, respondió mi suegra con sarcasmo. Solo estamos teniendo una conversación familiar sobre responsabilidades. Mi madre se levantó abruptamente de su silla. Espérame afuera, Paloma. Sofía, ven con la abuela. No, mamá, siéntate, por favor, le supliqué. Lo último que necesitaba era hacer una escena más grande, pero Esperanza, mi suegra, no había terminado. Elena, usted debería estar agradecida de que todavía nos preocupemos por su hija y su nieta, pero la verdad es que Paloma nunca va a progresar si sigue siendo tan orgullosa. Mire nada más, no puede ni pagar una cena decente sin que nosotros la invitemos. Esas palabras fueron como una bofetada. Era cierto que ellos habían insistido en invitarnos. Sabían perfectamente que yo no podría costear una cena en un lugar así. Mi salario de la fábrica textil apenas alcanzaba para el alquiler, la comida y los útiles escolares de Sofía, pero habían convertido su invitación en una oportunidad para humillarme. La camarera Esperanza siguió parada junto a nuestra mesa, y pude ver en sus ojos que había escuchado todo. Había algo en su expresión que no pude descifrar, una mezcla de compasión y algo más profundo. ¿Saben qué?, dije finalmente, tratando de mantener la dignidad mientras sentía que el mundo me observaba. Tienen razón, no puedo permitirme esto. Sofía, terminemos el postre y nos vamos a casa. Mi hija me miró con esos ojos enormes llenos de confusión. ¿Hice algo malo, mami? No, mi amor, tú nunca haces nada malo. El mariachi había terminado de tocar, y en ese momento de silencio, las palabras de mi suegra resonaron más fuerte. Es lo mejor, Paloma, y piénsalo bien, nuestra oferta sigue en pie. Javier está dispuesto a regresarte si cambias de actitud. La niña necesita una familia completa. Mi madre se puso de pie tan rápido que su silla rechinó contra el suelo de Talavera. Basta ya. Su voz cortó el aire como un machete. Mi hija vale más que todos ustedes juntos. Todo el restaurante se quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de correr. Sentí las mejillas ardiendo de vergüenza mientras decenas de ojos se clavaban en nosotras. La camarera Esperanza se aclaró la garganta suavemente. Con permiso, dijo, voy a traer la cuenta. Mientras se alejaba, escuché a mi suegra susurrar, qué espectáculo tan vergonzoso. Esto es exactamente lo que te decía, Roberto. Esta familia no tiene clase. Mi madre se sentó nuevamente, pero pude ver que sus manos temblaban. Sofía se había acurrucado completamente contra ella, como buscando refugio de una tormenta que no comprendía. El ambiente en el restaurante gradualmente regresó a la normalidad, pero yo seguía sintiendo las miradas curiosas, los comentarios susurrados. En México, las escenas familiares en lugares públicos siempre generan chisme, y sabía que esta noche sería recordada por mucho tiempo en el jardín de Coyoacán. Cuando la camarera regresó con la cuenta, yo ya había tomado una decisión. Sin importar lo que costara,
pagaría mi parte. No les daría la satisfacción de humillarme completamente. Tenía algo de dinero ahorrado para una emergencia, y esto definitivamente calificaba como tal. Pero cuando Esperanza se acercó a la mesa, traía algo más que la cuenta tradicional. En su mano sostenía un sobre blanco, y su expresión había cambiado completamente. Había algo urgente en sus ojos, algo que me hizo prestar atención. La camarera Esperanza se quedó parada junto a nuestra mesa un momento más largo de lo normal, como si estuviera evaluando la situación. Sus ojos se movían entre mi suegra, que seguía con esa expresión de superioridad moral, y mi madre, que respiraba profundamente tratando de controlar su enojo. Disculpen la demora, dijo finalmente, colocando el sobre la mesa pero manteniéndolo cerca de mí. Aquí está todo lo que necesitan. Don Roberto extendió la mano hacia el sobre, pero la camarera fue más rápida y lo deslizó directamente frente a mí. Es para usted, señora, me dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. ¿Para mí?, pregunté confundida. Pero si ustedes invitaron. Mi suegra se apresuró a interrumpir. Ay, no, querida, nosotros pagaremos. Por supuesto. ¿Tú con qué vas? ¿A pagar? No. Su tono condescendiente hizo que sintiera náuseas. Mientras tanto, pude notar que otras mesas habían comenzado a observarnos nuevamente. Una pareja mayor en la mesa de al lado comentaba discretamente, y una familia con 3 niños pequeños trataba de no voltear demasiado obviamente. El escrutinio público me hacía sentir como si estuviera en una vitrina, expuesta para que todos juzgaran mi vida, mis decisiones, mi capacidad como madre. Sofía había terminado su flan napolitano y ahora jugaba con una pequeña muñeca de trapo que siempre llevaba en su mochilita. Era un regalo que le había hecho mi madre con retazos de tela que sobraron de su trabajo. La muñeca no era de las caras que vendían en Liverpool o el Palacio de Hierro, pero Sofía la amaba más que cualquier juguete caro. La había llamado Esperanza como su abuela Elena solía llamarla a ella de cariño. Mira, Esperancita, le susurraba a su muñeca, el señor está enojado. Esas palabras me rompieron el corazón. Mira, hija de 7 años ya estaba aprendiendo a leer las tensiones familiares, a navegar los conflictos de los adultos. Era demasiado joven para cargar con el peso de nuestros problemas. La camarera Esperanza permaneció junto a nuestra mesa, y ahora pude observarla con más detenimiento. Tenía la piel morena clara típica del centro de México, con pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de alguien que había sonreído mucho pero también había vivido dificultades. Su uniforme estaba impecable, pero noté que sus zapatos, aunque bien cuidados, tenían señales de mucho uso. Había algo en su postura que me recordaba a mi madre, esa dignidad silenciosa de las mujeres trabajadoras. ¿Sabe qué?, dijo mi madre de repente, sacando su cartera de piel gastada. Yo voy a pagar la cena de Paloma y Sofía. No necesitamos que nadie más se haga cargo. Elena, por favor, trató de intervenir don Roberto. No es necesario que usted. Claro que es necesario. La voz de mi madre resonó otra vez por todo el restaurante. Mi hija trabaja honradamente, cuida a su niña, y no le debe nada a nadie, y mucho menos explicaciones sobre cómo vive su vida. Sentí que las lágrimas comenzaban a picar mis ojos. Mi madre, que había trabajado durante décadas cosiendo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, que había criado a 3 hijos prácticamente sola después de que mi padre se fue cuando yo tenía 12 años, estaba defendiéndome con la misma fiereza con la que había enfrentado toda su vida, pero también sabía que los pocos pesos que tenía en su cartera representaban días de trabajo, noches sin dormir terminando huipiles bordados para las turistas del centro histórico. No podía permitir que gastara sus ahorros en una cena que había sido planeada como una emboscada emocional. Mamá, no, le dije suavemente, poniendo mi mano sobre la suya. Yo me hago cargo. Paloma, mi hija, tú no tienes por qué. Sí tengo por qué, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía.
Soy una mujer adulta, tengo trabajo, y puedo pagar por mi comida y la de mi hija. Mi suegra soltó una risa amarga. ¿Con qué dinero, querida? ¿Con lo que ganas en esa fábrica? Si apenas te alcanza para el alquiler de esa vecindad. Sus palabras eran como sal en una herida abierta porque eran verdad. Trabajaba 10 horas diarias en la fábrica textil Hilos y Sueños en la colonia obrera, operando máquinas industriales que cosían telas para exportación. El trabajo era duro, repetitivo y mal pagado, pero era honesto. Cada peso que ganaba lo había sudado literalmente, con las manos cortadas por los hilos y la espalda dolorida por las largas horas inclinadas sobre las máquinas. Pero tenía un pequeño ahorro guardado en una lata de café Nescafé que escondía detrás de los frascos de especias en nuestra cocina. Era dinero que había estado juntando peso por peso para comprarle zapatos nuevos a Sofía para el siguiente año escolar. Sus zapatos actuales ya estaban muy gastados, y sabía que pronto se le harían pequeños. Esperanza, le dije a la camarera, ¿me podría mostrar la cuenta, por favor? Ella asintió y comenzó a abrir el sobre, pero lo hizo de una manera extraña, como si fuera muy importante que yo viera su contenido antes que nadie más. Mi suegra se inclinó hacia adelante, tratando de ver los números. Esperemos que no sea muy cara, porque si no, va a tener que lavar platos, dijo con una sonrisa cruel. Esa broma fue la gota que derramó el vaso. Toda mi vida había luchado contra comentarios como ese, contra la idea de que una mujer sola no puede valerse por sí misma, contra el estigma de ser madre soltera en una sociedad que todavía juzga duramente a las mujeres que toman decisiones difíciles para proteger a sus hijos. ¿Saben qué?, dije, poniéndome de pie, estoy cansada de esto. Sofía, vamos al baño a lavarnos las manos antes de irnos a casa. Mi hija se levantó obedientemente, abrazando a su muñeca. ¿Ya nos vamos, mami? Sí, mire. Amor, ya nos vamos. Mientras caminábamos hacia los baños, que estaban en la parte trasera del restaurante, pude escuchar a mi suegra comentándole a su esposo, ¿viste? Siempre hace lo mismo cuando no puede con la presión. Se escapa, pero no me estaba escapando. Necesitaba un momento para respirar, para pensar, para decidir cómo manejar esta situación sin que mi hija siguiera siendo testigo de tanta toxicidad. El baño del restaurante era elegante, con azulejos de Puebla y espejos enmarcados en madera tallada. Sofía se subió al banco pequeño que habían puesto para que los niños alcanzaran el lavabo, y comenzó a lavarse las manos cuidadosamente, como yo le había enseñado. Mami, me dijo mientras se secaba con la toalla de papel, ¿por qué la señora y el señor te dicen cosas feas? Me arrodillé frente a ella, tomando sus manitas pequeñas entre las mías. A veces los adultos decimos cosas que no debemos cuando estamos preocupados o enojados. ¿Están preocupados por nosotras? Sí, mire, amor, pero a veces se preocupan de la manera equivocada. Sofía me abrazó fuertemente. Yo creo que tú eres la mejor mamá del mundo entero. Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier discurso motivacional. Mi hija de 7 años tenía una perspectiva más clara que los adultos sentados en esa mesa. Ella veía amor donde otros veían carencias, veía esfuerzo donde otros veían fracaso. Cuando regresamos a la mesa, la atmósfera no había mejorado. Mi madre estaba sentada con los brazos cruzados, claramente molesta, mientras mis suegros conversaban entre ellos en voz baja. La camarera Esperanza había regresado y estaba parada a una distancia prudente, pero pude ver que mantenía el sobre en sus manos. Ya estamos listas, anuncié, sentándome nuevamente. La camarera se acercó inmediatamente. Señora, me dijo, entregándome el sobre, aquí está todo, pero por favor, lea antes de revisar los números. Había algo urgente en su voz, algo que me hizo prestarle toda mi atención. Cuando tomé el sobre, noté que estaba un poco más grueso de lo normal para una cuenta de restaurante. ¿Leer qué?, preguntó mi suegra, estirando el cuello para ver. La cuenta, supongo, respondí,
pero había algo en los ojos de la camarera que me decía que había más en ese sobre. Mi madre se acercó un poco más a mí, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. Sofía siguió jugando con su muñeca, ajena a la tensión que se respiraba en el aire. Bueno, ábrelo ya, insistió don Roberto. Queremos ver cuánto debemos agregar para completar lo que tú no puedas pagar. Esas palabras fueron como una puñalada, pero esta vez las recibí de pie, con manos que trataba de mantener firmes. Comencé a abrir el sobre, preparándome mentalmente para hacer cuentas rápidas y calcular cuánto del dinero de los zapatos de Sofía tendría que usar. Pero cuando abrí completamente el sobre y vi su contenido, el mundo se detuvo por un momento. Dentro del sobre no había solo una cuenta, había una nota manuscrita en letra cuidadosa, y debajo de ella, algo que me dejó completamente sin palabras. Mi primera reacción fue de confusión, luego de incredulidad, y finalmente, una emoción que no pude identificar inmediatamente. La camarera Esperanza se había quedado parada junto a nuestra mesa, y ahora pude ver que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Por favor, susurró, leí la nota primero. Con manos temblorosas, desdoble el papel. La letra era clara, cada palabra cuidadosamente escrita. Señora Paloma, mi nombre es Esperanza Morales Jiménez. Creo que usted es mi hermana. El restaurante pareció desvanecerse a mi alrededor. Los sonidos se volvieron lejanos, como si estuviera bajo el agua. Leí la frase 1, 2, 3 veces, sin poder procesar completamente lo que significaba. ¿Qué dice?, preguntó mi suegra impaciente. ¿Cuánto debemos? Pero yo no podía hablar. Seguí leyendo. Nací el 15 de marzo de 1985 en el Hospital General. Mi madre me dijo que se llamaba Elena Morales, que trabajaba como costurera, y que había tenido que darme en adopción porque no podía mantener a 4 hijos sola. Siempre me dijo que tenía 3 hermanos mayores, Patricia, Carlos y Paloma. Mi madre, que había estado observando mi expresión cambiar dramáticamente, se acercó más. Paloma, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Le pasé la nota con manos que no podía controlar. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras, cómo su expresión pasaba de la confusión al shock absoluto. El papel comenzó a temblar en sus manos. He estado buscándolas durante 10 años. Hoy, cuando la sexta entrara al restaurante, y escuché que la llamaban Elena, y que usted se llama Paloma, y sexta esa sonrisa que reconozco en mis sueños, supe que las había encontrado. Dios mío, susurró mi madre, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Dios mío, Esperanza, mi suegra, que había estado observando el intercambio con creciente curiosidad, finalmente perdió la paciencia. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Qué dice esa cuenta? ¿Qué las pone así? Pero mi madre ya se había puesto de pie, mirando fijamente a la camarera con una mezcla de incredulidad y algo que parecía ser reconocimiento. Esperanza, susurró. La joven asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Mamá, en ese momento, el restaurante completo desapareció para nosotras. Mi madre se acercó lentamente a la camarera, estudiando su rostro como si estuviera viendo un milagro. Tenías apenas 6 meses, susurró mi madre, levantando una mano temblorosa, para tocar la mejilla de Esperanza. Eras tan pequeñita, y yo no podía. Tu papá se había ido, y Patricia y Carlos eran tan chiquitos, y tú venías en camino, y Paloma apenas tenía 2 años. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Mi madre había guardado este secreto durante 27 años, un secreto que había cargado sola, un dolor que había callado para protegernos del peso de saber que habíamos tenido una hermana que no pudimos conocer. Sabía que te había dado a una buena familia, continuó mi madre. Los Jiménez eran gente decente, trabajadora. Me prometieron que te cuidarían, que te amarían como si fueras suya. Esperanza asintió. Me amaron, me dieron una vida hermosa, me educaron, me apoyaron, pero siempre supe que tenía otra familia en algún lugar.
Mis padres adoptivos nunca me ocultaron la verdad. Sofía, que había estado observando toda la escena con ojos enormes, se acercó a mí. Mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llorando la abuela Elena? No sabía cómo explicarle a mi hija de 7 años que acababa de descubrir que tenía una tía que nunca habíamos conocido, que su abuela había tenido que tomar una decisión imposible décadas atrás, que la vida a veces nos presenta milagros cuando menos los esperamos. Mi suegra y don Roberto se habían quedado completamente callados, por primera vez en toda la noche sin saber qué decir. La tensión y los reproches de hace unos minutos parecían completamente irrelevantes ahora ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Es tu tía», le dije finalmente a Sofía, la hermana de mami que no sabíamos que existía. Esperanza se acercó lentamente a nosotras, como si tuviera miedo de romper el hechizo del momento. ¿Puedo abrazarte, hermana?» La palabra hermana resonó en mi pecho como un eco de algo que había estado incompleto toda mi vida sin saberlo. Me levanté y nos abrazamos fuertemente, y fue como si una pieza que no sabía que faltaba finalmente encajara en su lugar. «¿Pero cómo? ¿Cómo supiste que éramos nosotras?», pregunté cuando finalmente nos separamos. Esperanza sonrió a través de sus lágrimas. «Tu sonrisa, mamá Elena sonríe exactamente igual. Y cuando Sofía te dijo mami y escuché tu voz, fue como escuchar un eco de mis recuerdos más profundos. Además», añadió con una sonrisa más amplia, «tenemos las mismas manos. Mira», extendió sus manos junto a las mías, y era verdad. Las mismas líneas, la misma forma de los dedos, incluso la misma pequeña cicatriz en el dedo índice que yo tenía desde niña. Mi madre se había sentado nuevamente, abrumada por la emoción. «Tantos años», murmuró, «tantos años rezándole a la Virgen de Guadalupe para que estuvieras bien, para que fueras feliz». «Fui feliz, mamá. Los Jiménez me dieron mucho amor, pero siempre supe que faltaba algo, que tenía una familia original que me había amado lo suficiente como para querer lo mejor para mí». Fue entonces cuando noté que otros comensales en el restaurante habían comenzado a darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Las conversaciones se habían callado gradualmente, y varias personas nos observaban con curiosidad y, me pareció, con cierta emoción. La gerente del restaurante, una mujer elegante de mediana edad, se acercó discretamente. «Esperanza, ¿está todo bien?» «Más que bien, doña Carmen», respondió mi hermana, porque ya pensaba en ella como mi hermana. «Acabo de encontrar a mi familia». Doña Carmen sonrió ampliamente. «¡Qué maravilloso! En este caso, esta cena es cortesía de la casa. No todos los días somos testigos de un milagro». Mi suegra finalmente encontró su voz. Pero esto no puede ser real. ¿Cómo sabemos que no es una estafa? Gente así siempre está inventando historias para Esperanza», dijo mi madre con una voz que no admitía discusión. «¿Tienes una marca de nacimiento en forma de luna en el hombro izquierdo?» Mi hermana asintió, emocionada. «Sí, aquí», dijo, señalando el lugar exacto por encima de su uniforme. «Y un lunar pequeñito justo detrás de la oreja derecha». «Sí, exactamente ahí». Mi madre se volvió hacia mi suegra con una mirada que podría haber derretido el hielo. «Esperanza es mi hija, la hija que no pude criar pero nunca dejé de amar. Y ahora que hemos vuelto a encontrarnos, nadie, absolutamente nadie, va a arruinar este momento con dudas o comentarios negativos». El poder en la voz de mi madre era algo que nunca había escuchado antes. Era la voz de una mujer que había sufrido, que había sacrificado, que había guardado secretos dolorosos durante décadas, y que finalmente había recibido un regalo del destino que nadie le iba a quitar. Sofía, con la adaptabilidad maravillosa de los niños, ya había aceptado completamente la situación. «Tía Esperanza», le dijo a su nueva tía, «¿quieres conocer a Esperancita?», y le mostró su muñeca de trapo. Mi hermana tomó la muñeca con cuidado reverente. «Es hermosa. ¿Cómo se llama?» «Esperancita»,
como tú. La abuela Elena me enseñó ese nombre. Las tres mujeres de mi familia nos miramos, conectando los puntos de un patrón que había estado ahí todo el tiempo sin que nos diéramos cuenta. Mi madre había puesto el nombre de su hija perdida en los labios de su nieta, manteniendo viva su memoria de la única manera que podía. Los siguientes minutos transcurrieron como en un sueño. Esperanza había terminado su turno. La gerente insistió en que se tomara el resto de la noche libre y ahora estaba sentada con nosotras como parte de la familia que siempre había sido, pero que hasta ahora no habíamos podido reconocer. Mi suegra y don Roberto permanecían en silencio, claramente incómodos con este giro inesperado de los eventos. La dinámica de poder que habían estado ejerciendo toda la noche se había desmoronado completamente ante la magnitud de lo que estábamos viviendo. Cuéntanos de ti, le pedía Esperanza, tomando su mano. ¿Cómo has estado viviendo? ¿Tienes familia propia? Estoy casada, respondió con una sonrisa tímida. Mi esposo se llama Miguel, es electricista. Tenemos 2 niños, Alejandro de 10 años y María Fernanda de 8. Viven a unas cuadras de aquí, en la colonia del Carmen. Sofía tiene primos, exclamé, y vi cómo los ojos de mi hija se iluminaban ante la idea. ¿Primos de verdad?, preguntó Sofía. ¿Puedo jugar con ellos? Por supuesto que sí, mi amor, respondió Esperanza, y luego me miró con una expresión de preocupación. Paloma, cuando escuché lo que estaba pasando en la mesa, cuando vi cómo te estaban tratando, me dolió tanto, quería intervenir, pero no sabía cómo. Mi madre se limpió las lágrimas que seguían fluyendo. Por eso escribiste la nota. Sí, al principio pensé que sería una locura, que me tomarían por loca, pero algo me decía que tenía que intentarlo. He aprendido a confiar en mi intuición después de tantos años de búsqueda. ¿Búsqueda?, pregunté. Llevo 10 años tratando de encontrarlas. Contraté a un investigador hace 5 años, pero los registros de adopción de esa época no son muy completos. Sabía el nombre de mamá Elena, sabía que tenía 3 hijos más, sabía aproximadamente en qué zona de la ciudad podría vivir. Esperanza sacó su teléfono y nos mostró una foto de una familia hermosa, ella con un hombre moreno de sonrisa amable, y 2 niños que tenían un parecido inconfundible con nuestra familia. Miguel siempre me ha apoyado en esta búsqueda. Me decía que la familia biológica no se reemplaza, se suma. La sabiduría de esas palabras resonó profundamente en mí. La familia no se reemplaza, se suma. Era exactamente lo opuesto a lo que mis suegros habían estado tratando de hacerme creer toda la noche. ¿Y trabajas aquí desde hace mucho?, preguntó mi madre. 2 años. Trabajo de noche para poder estar con los niños durante el día. Miguel trabaja en el turno de la mañana, entonces siempre hay uno de nosotros en casa con ellos. Reconocí inmediatamente esa danza familiar de los horarios, la manera en que las familias trabajadoras organizan su vida para asegurar que alguien siempre esté cuidando a los hijos. Era la misma estrategia que yo había usado cuando Sofía era más pequeña, trabajando de noche cuando mi madre podía cuidarla. Paloma, dijo Esperanza de repente, sobre la cuenta. Recordé súbitamente que todavía tenía el sobre en la mano. Sí, ¿cuánto debo? Mi hermana sonrió. Léelo. Busqué entre los papeles hasta encontrar la cuenta real. Cuando vi el total, no pude evitar una sonrisa de incredulidad. 800 pesos, pero sí, ordenamos. Doña Carmen ya dijo que la casa invita, me interrumpió Esperanza, pero además, yo tengo algunos ahorros. Si necesitas ayuda con algo, si Sofía necesita útiles escolares o no, dije rápidamente, pero luego me detuve. Durante toda la noche había estado defendiendo mi independencia, mi capacidad de cuidar a mi familia sola, pero ¿no era eso exactamente lo que había estado criticando en mis suegros? Su incapacidad para ofrecer apoyo sin condiciones, sin juicios, es decir, me corregí. Gracias, gracias por ofrecer. Es bueno saber que no estamos solas. Mi madre me tomó la mano. Nunca han estado solas,
mi hija, pero ahora somos más. Don Roberto se aclaró la garganta incómodamente. Bueno, nosotros deberíamos irnos ya. Es tarde. Mi suegra asintió, pero antes de levantarse, me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Paloma, sobre lo que dijimos esta noche. Está bien, la interrumpí. Realmente estaba bien. Su opinión sobre mi vida, sus juicios sobre mis decisiones, ya no tenían el poder de herirme que habían tenido unas horas antes. No, no está bien, insistió. Nosotros, tal vez fuimos demasiado duros. Era la cosa más cercana a una disculpa que había escuchado de ella en años. Pero más que eso, vi algo en sus ojos que me tomó por sorpresa. Respeto. La verdad es, continuó, que siempre he admirado tu fortaleza, aunque nunca supe cómo decírtelo. Criar a una niña sola, trabajar tan duro, no es fácil. Mi madre se irguió en su silla. Mi hija es una mujer extraordinaria, siempre lo ha sido. Sí, admitió mi suegra, sí lo es. Después de que se fueron, nos quedamos las 4 solas, mi madre, mi hermana recién encontrada, mi hija y yo. El restaurante había comenzado a vaciarse, pero doña Carmen nos había dicho que podíamos quedarnos el tiempo que necesitáramos. No puedo creer que esto sea real, dije, mirando a Esperanza. Esta mañana me levanté pensando que era un día normal. Los mejores días de nuestra vida empiezan siendo días normales, respondió mi hermana con una sonrisa. Sofía había estado dibujando en una servilleta, y ahora nos mostró su obra de arte, 4 figuras tomadas de la mano, con grandes sonrisas. Somos nosotras, explicó, la familia completa. ¿Sabes qué?, dijo mi madre de repente, creo que deberíamos celebrar. ¿Qué les parece si mañana hacemos una carne asada en casa? Esperanza, trae a Miguel y a los niños. Es hora de que toda la familia se conozca. ¿En serio?, preguntó Esperanza, emocionada. En serio, y no acepto un no por respuesta. Es más, añadió mi madre con una sonrisa traviesa, voy a hacer mi mole especial, el que lleva 20 ingredientes y toma 2 días preparar. El mole de la abuela Elena, exclamó Sofía, aplaudiendo. Mientras salíamos del restaurante, noté que la ciudad se veía diferente esa noche. Las luces de Coyoacán brillaban más cálidas, las calles parecían más amigables, incluso el aire se sentía más fresco. No había cambiado nada en el mundo exterior, pero todo había cambiado en mi mundo interior. Paloma, me dijo Esperanza mientras caminábamos hacia el metro, hay algo más que quiero contarte. ¿Qué es? Miguel y yo hemos estado ahorrando para abrir un pequeño restaurante. Es nuestro sueño, y ahora que te encontré, pensaba, bueno, si algún día quisieras trabajar con nosotros, administrar el lugar o algo así, me encantaría trabajar junto a mi hermana. La oferta me tomó por sorpresa, pero más que eso, me llenó de una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza para el futuro. No sé nada sobre restaurantes, admití, pero sabes sobre trabajo duro, sobre administración, sobre cuidar a las personas. Eso se puede aprender. Lo que no se puede enseñar es tener un buen corazón. Mientras bajábamos las escaleras del metro, con Sofía dormida en los brazos de su abuela recién recuperada, y mi hermana caminando a mi lado contándome sus planes y sueños, pensé en cómo había comenzado esta noche. Había llegado al restaurante sintiéndome humillada, juzgada, como si mi vida fuera una serie de fracasos que otros tenían el derecho de criticar. Pero ahora entendía algo fundamental: el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, ni por el tamaño de su casa, ni por si está casada o soltera. Se mide por su capacidad de amar, de luchar, de levantarse cada día y seguir adelante a pesar de las dificultades. Mi madre lo había entendido hace 27 años cuando tomó la decisión más difícil de su vida, dando a Esperanza en adopción para darle mejores oportunidades. Esperanza lo había entendido cuando nunca dejó de buscar a su familia biológica, sabiendo que el amor no se divide, se multiplica, y yo lo había entendido esta noche,
cuando me di cuenta de que había estado midiendo mi éxito con las reglas equivocadas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Le dije a Esperanza mientras esperábamos el tren. ¿Qué? Que vinimos al restaurante creyendo que íbamos a pagar una cuenta, y en lugar de eso, nos llevamos algo que no tiene precio. Mi hermana sonrió y me abrazó fuertemente. Una familia completa, corregí, mirando a mi madre que mecía suavemente a Sofía dormida. El tren llegó, y mientras nos acomodábamos en los asientos, comencé a planear el día siguiente. Tendría que llamar a Patricia y Carlos para contarles las noticias. Tendría que ayudar a mi madre con las compras para el mole. Tendría que pensar en cómo explicarle a Sofía toda la historia familiar que ahora tenía sentido completo, pero más que eso, tendría que acostumbrarme a la idea de que ya no estábamos solas, que la familia no era solo lo que habíamos perdido o lo que nos faltaba, sino también lo que podíamos encontrar cuando menos lo esperáramos. Cuando el tren se detuvo en nuestra estación, Esperanza me dio un último abrazo antes de que tomara su conexión hacia la del Carmen. Nos vemos mañana, hermana, me dijo. Nos vemos mañana, respondí, y esas palabras se sintieron como una promesa y una celebración al mismo tiempo. Mientras subíamos las escaleras hacia la calle, con mi madre cargando a Sofía que seguía dormida, pensé en la camarera que había cambiado nuestras vidas con un simple sobre. Pensé en las vueltas misteriosas que da el destino, en cómo los momentos más difíciles pueden convertirse en los más milagrosos, y pensé en que mañana, por primera vez en mucho tiempo, tendríamos una mesa llena no solo de comida, sino de historias por contar, de recuerdos por crear, y de amor por compartir. La cuenta que había temido pagar toda la noche había resultado ser, al final, la mejor inversión de mi vida.